ausencia, ya sea parcial o total, de un miembro que puede ser de naturaleza congénita o de naturaleza adquirida, ¿no? Siendo esta última la más frecuente y la que suele asociarse a la mayor causa etiológica, que son las partes traumáticas, infecciosas, vasculares. Doctora, disculpe que la corte. Sí. Me está grabando. ¿No se está grabando? No. Ya, entonces vamos a hacer ahorita voy a poner a grabar. Ya, ahora sí, ¿no? ¿Me confirman si ya se inició la grabación? Sí, ahora sí, doctora. Listo. Entonces, como les decía, vamos a hablar acerca de lo que estábamos planteando hoy sobre lo que es rehabilitación en el paciente amputado. Y dentro de lo que viene a ser la definición, hablábamos, pues, ¿no?, que la Organización Mundial de la Salud define a la amputación como una extirpación quirúrgica de una extremidad o de parte de ella, y que esto se va a realizar cuando hay una lesión grave que pone en riesgo la vida del paciente, ¿no? Y la extremidad, pues, está lesionada y ya no puede ser salvada mediante otros tratamientos médicos. También hay que tener en cuenta que esta amputación puede ser ya sea total o parcial, ¿no? Y puede deberse a lesiones traumáticas, a enfermedades vasculares, a infecciones, a tumores o cualquier otra condición que pueda amenazar la salud de vida del paciente. Así como podemos definir a la amputación que se puede dividir en total o parcial, también puede dividirse de acuerdo a su naturaleza en una amputación congénita o en una amputación de origen adquirido, ¿no? Puede ser por una ausencia ya sea parcial o total, congénita o adquirida. La causa adquirida es una de las causas más comunes, ¿no? Dentro de sus etiologías, pues está la traumática, la vascular o la infecciosa. Si hablamos un poquito del panorama epidemiológico, el grupo etario que tiene mayor incidencia de lo que es sufrir de una amputación es entre 50 a 70 años de edad. Si hablamos de prevalencia o de frecuencia en cuanto a miembros superiores y miembros inferiores, la amputación de los miembros inferiores es 3 veces más frecuente que la amputación de miembros superiores, y hay que tener en cuenta que el 90% de los amputados de miembro inferior es mayor de 70 años, ¿no? Y esto es porque una de las principales causas viene a ser los problemas vasculares, complicaciones de diabetes o por problemas de aterosclerosis, ¿no? Gran número de amputados de causa vascular suelen perder la extremidad contralateral en un lapso de 3 a 5 años, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque, como ustedes saben, la medicina debe ser no solamente con fin curativo, sino también la medicina tiene que tener una base muy sólida en cuanto a lo que es el factor de prevención, ¿no? Entonces, si ya estamos frente a un paciente que ha sufrido una amputación de miembro inferior de origen vascular, un paciente diabético, pues el tema de la educación, el tema de la sensibilización, de los cuidados que tiene que tener de la extremidad que le queda es muy importante, ¿no? Porque por estadística, en el lapso de 3 a 5 años, la mayoría pues vuelve a perder el miembro contralateral como complicaciones o secuelas de la enfermedad subyacente, ¿no? En cuanto a la relación de género, es más frecuente en los hombres que en las mujeres, en una proporción de 3 a 1. Y en jóvenes, la principal causa viene a ser la causa traumática, mientras que en los pacientes mayores, pues se relaciona sobre todo a procesos vasculares, ¿no? Y si hablamos de niños o adolescentes, la principal causa en ese grupo etario es por problemas tumorales. En el Perú, la mayor parte de las amputaciones también pueden deberse a pacientes jóvenes, sobre todo accidente de tránsito, o en pacientes mayores por complicación de secuela de diabetes, ¿no? Dentro entonces de la etiología, como mencionábamos, pueden ser congénitas y adquiridas, ¿no? Cuando son congénitas, pues son por defectos del desarrollo embrionario, ya sea porque hay una ausencia parcial o se detiene en algún momento el desarrollo completo, ¿no?, de la extremidad, de un segmento de la enfermedad que va a terminar, pues, complicando o afectando el desarrollo de los huesos, ya sea de manera de proximal a distal, ¿no? Y hay una ausencia entonces parcial o total de esa extremidad.
Y dentro de lo que son las causas adquiridas, vamos a tener que estas se dan por alteraciones vasculares, lo más frecuente, diabetes, aterosclerosis, y dentro de lo que son las causas traumáticas, puede ser por atricción grave de partes blandas con fractura expuesta o fractura conminuta, más lesiones graves también de estructuras nerviosas y vasculares, que involucra pues lesiones causadas a veces también por congelamientos, por quemaduras, ¿no? O en accidentes de tránsito donde hay atricción severa de las partes blandas, ¿no? Y las causas tumorales, vamos a ver que la mayor probabilidad es que sean pues por tumores malignos, ¿no? En mayor frecuencia. Y dentro de lo que es diferenciando la extremidad inferior de la extremidad superior, si hablamos de miembro inferior, la causa más frecuente de amputación es la causa vascular, y cuando hablamos de miembro superior, la causa más frecuente es traumática. Ahora, de acuerdo a los niveles de amputación, hay que tener en cuenta que para nosotros poder establecer como, bueno, como traumatólogos en su caso, ¿no? Los que van a realizar esta extirpación del miembro inferior, para poder establecer cuál es el nivel en el cual se va a realizar la amputación, tiene que tener en cuenta algunos criterios, ¿no? Como por ejemplo que hay que buscar siempre el nivel funcional más distal compatible, o sea, siempre tratando de preservar la mayor cantidad funcional del miembro, ¿no? Hay que hacer una valoración preoperatoria de las posibilidades de protetización del paciente, ¿no? Porque es importante también saber la calidad del muñón que va a quedar para poder establecer qué tan probable es que ese paciente pueda ser protetizado y así regresarle su funcionalidad y mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, el valorar preoperatoriamente las posibilidades de protetización del paciente nos va a dar un buen nivel funcional a la hora de decidir, ¿no? Dónde va a ser el nivel de amputación. Ahora, es preferible siempre una amputación más proximal que recurrir a amputaciones sucesivas. O sea, eso nos va a permitir ver el nivel de en cuenta, ¿no? A veces también, si bien es cierto, hemos mencionado ahorita que se debe buscar el nivel funcional más distal, la palabra compatible nos indica que tiene que hacerse una buena valorización de la funcionalidad de esa extremidad para asegurar que no solo busquemos que ese muñón sea lo más grande posible, sino que el tamaño de ese muñón nos asegure que ese tejido quede viable, bien oxigenado, con buena circulación y que no sea propenso a reinfecciones que generen que posteriormente el paciente se complique y tengamos nuevamente que ingresar a sala para aumentar o digamos, elevar el nivel de amputación, ¿no? Entonces, siempre es preferible asegurarnos, aunque el muñón no sea tan largo, pero que ese muñón que va a quedar sea un muñón viable, ¿no? Que tenga una buena posibilidad de cicatrización. Y estudiar la viabilidad de los tejidos, como les mencionaba, para ver cuál es la posibilidad de cicatrización, evaluando pues el color, la temperatura, la presencia de dolor isquémico. Hay que hacer también una medida de lo que es la presión tisular de oxígeno y una valoración intraoperatoria, ¿no? Ahora, los niveles de amputación o la longitud ideal del muñón es, por ejemplo, cuando estamos en brazo, la longitud ideal del muñón debería ser 20 centímetros desde la punta del acromion, ¿no? Para que ese muñón pueda ser funcional. Cuando hablamos de una amputación a nivel de antebrazo, debe ser 18 centímetros desde el olecrano, ¿no? Cuando hablamos de una amputación de miembros inferiores, por ejemplo, si hablamos de una amputación tomando como punto de referencia el muslo, ¿no? Debería ser de 25 a 30 centímetros desde el trocánter mayor. Y si hablamos una amputación más baja a nivel de la pierna, vamos a tomar como referencia 12 a 15 centímetros desde el borde anterior de la meseta tibial. Esto es como una longitud ideal de un muñón para que tenga buenas posibilidades de protetización, ¿no? Sin embargo, estos son referentes anatómicos que tienen que complementarse con las otras evaluaciones que le hemos mencionado sobre el nivel de cicatrización y la viabilidad de los tejidos. Entonces, aquí vemos algunos niveles de amputación, por ejemplo, en miembros superiores y en miembros inferiores, y de acuerdo a dos tipos de clasificación, ¿no? La clasificación
anatómica, que es la clasificación de Oxford, y la clasificación topográfica de Schwartz. En la clasificación anatómica hablamos, por ejemplo, por segmentos, ¿no? Hablamos de una amputación H1, H2 o H3 de acuerdo al nivel del segmento medular en donde se ha realizado. Por ejemplo, H1 sería aquella amputación que abarca el tercio superior del húmero, H2 tercio medio del húmero y H3 tercio inferior del húmero, ¿no? Hablamos de una amputación R1, R2, R3, igual, para tomar en cuenta el segmento radial, si abarca el tercio superior, medio o inferior del radio, ¿no? Esto es para miembro superior. Y para miembro inferior vamos a tomar como referente anatómico al fémur y a la tibia, ¿no? Igual será F1, F2, F3 o T1, T2, T3, dependiendo del tercio del segmento que está comprometido o en lo que viene a ser amputaciones parciales de la mano, desarticulado de muñeca, ¿no? Transmetacarpiano, desarticulado metacarpofalángico o desarticulado interfalángico, ¿no? Dependiendo del segmento que va a estar el nivel de amputación. Cuando hablamos amputación de Sain, ¿no? O amputaciones parciales del pie, como desarticulado medio tarsal o la amputación de Chopard o un desarticulado tarso metatarsiano, que es la amputación de Linx-Frank, ¿no? Entonces, dentro de estas, los niveles de amputación más frecuentes suelen ser la amputación de miembro inferior AK o BK, ¿no? Por debajo de rodilla o por encima de rodilla, que suele presentarse sobre todo en pacientes por vasculopatía. Porque es importante también tener en cuenta el tema de los niveles de amputación, sobre todo en miembro inferior, ¿no? En miembro inferior, el nivel de amputación nos va a marcar también el gasto energético. Es decir, que mientras más alto es el nivel de amputación, mayor gasto energético va a implicar para el paciente cuando queramos realizarle la colocación de una prótesis, ¿no? O sea, a la hora de tratar de colocarle la prótesis y que él haga una marcha funcional, el gasto energético que va a realizar va a ser mayor cuanto más alto es el nivel de la amputación, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una amputación transmetatarsal, el gasto energético que va a necesitar el paciente para poder realizar la marcha con ortético es del 10 al 20%, ¿no? Igual en una decime, hasta el 30%. Cuando hablamos de una transtibial, que es la por debajo de rodilla, la BK, ya abarca un 40-50% del gasto energético, ¿no? Y si hablamos de una transfemoral o una por encima de rodilla, una AK, puede requerir un 90-100% del gasto energético para poder movilizar con prótesis, ¿no? Entonces, si es bilateral, por ejemplo, una transtibial bilateral, o sea, si el paciente tiene una amputación BK de ambos miembros, puede representarle un gasto energético entre el 60 hasta el 100%, ¿no? Y si es un desarticulado de cadera, pues se va volviendo más complejo tratar de protetizar al paciente y que éste logre una marcha funcional porque excede del 100% de gasto energético que requiere la movilización de la prótesis, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones que pueden presentarse en el muñón? Bueno, primero la infección del muñón, que es una complicación frecuente y que va a dificultar o retrasar la cicatrización. Y al retrasar la cicatrización, pues también va a demorar el periodo de protetización, ¿no? La adaptación del muñón a lo que viene a ser la prótesis.
además del riesgo de infección del muñón, también puede haber problemas de cicatrización, ¿no? Puede haber necrosis tisular, ampollas, abscesos, dehiscencias, apertura de la zona de incisión, ¿no? Entonces, esto también va a tardar un poquito más el proceso de recuperación. Dolor. Además del dolor posoperatorio propio, ¿no? de el procedimiento que se ha realizado, puede aparecer lo que se conoce como dolor fantasma o dolor del miembro fantasma que le mencionan, ¿no? En la literatura, que viene a ser la percepción de dolor a nivel de alguna estructura ausente, ¿no? O sea, del miembro amputado. Por ejemplo, el paciente tiene una amputación por encima de rodilla y puede sentir ardor en la planta del pie, ¿no? Del pie que ya no tiene, pero le da sensaciones de quemazón, ardor o a veces siente que le pica, ¿no? Entonces, estas son algunos tipos de dolores neuropáticos que va desarrollando el paciente que ha sufrido pues una amputación. Contracturas musculares, los músculos cercanos al muñón pueden acortarse, causando contracturas en flexión, sobre todo a nivel de cadera y rodilla, y esto obviamente va a generar un retraso en el proceso de protetización también, ¿no? Por eso es muy importante educar al paciente cuando se va de alta, antes de que pueda a veces tener acceso al servicio de rehabilitación sobre el cuidado de las posturas viciosas, ¿no? A veces el paciente con el temor del dolor o que no choque el muñón, mantienen la rodilla ligeramente flexionada y mantienen una almohada abajo, ¿no? De la pierna que ha sido amputada con la finalidad de que, bueno, de manejar mejor el dolor que sienten con el roce de las estructuras, ¿no? Pero el hecho de que esa articulación no esté siendo movida en el largo de toda la amplitud de movimiento articular, pues puede llegar a generar que los músculos de esa zona se acorten, generando restricción en el movimiento o en el rango articular, lo cual luego va a generar desalineaciones en el miembro inferior y va a dificultar pues el acople a la prótesis, ¿no? Alteraciones circulatorias. La falta de circulación sanguínea adecuada también retrasa el proceso de cicatrización y puede producir también dolor y problemas en el muñón. Y algunas complicaciones protésicas como el tema de problema de adaptación o de ajuste, ¿no? Y también zonas de presión que pueden llevar a que se formen nuevamente úlceras de presión y que pues el paciente vuelva a tener heridas dentro del muñón, ¿no? O empiece a recrudecer nuevamente el tema del dolor que presentaba por sensibilización del área del muñón, ¿no? Úlceras por presión, debido a inmovilidad prolongada, pueden presentarse trombosis, que también pues, es la formación de coágulos, sobre todo en extremidades inferiores, y también puede haber debilidad muscular, ¿no? Porque obviamente el desuso de la extremidad afectada va a conllevar a una pérdida de masa muscular que va a terminar pues generando pérdida de fuerza, ¿no? En este paciente. Entonces, las principales complicaciones básicamente están relacionadas a lo que es retraso en la cicatrización, infecciones, dolor residual, acortamientos y retracciones del muñón, o a veces también si es que el muñón no tiene un buen cojín de tejido celular subcutáneo y hay pérdida considerable de tejido, va a haber prominencias óseas que generen dolor a la hora de hacer contacto, ¿no? Entonces, cuando no ha habido un buen manejo del colchón adiposo que va a sostener a este muñón y el relieve óseo es muy prominente, eso también puede conllevar a dolor o puede conllevar también a que haya heridas por fricción, ¿no? Pasando ya al proceso de rehabilitación, vamos a ver que la rehabilitación tiene, por decirlo de alguna manera, 4 fases, ¿no? La fase preprotésica, la fase protésica y la fase postprotésica, ¿no? Y una cuarta que yo agrego que es el proceso de rehabilitación profesional y social, ¿no? Entonces, dentro de lo que viene a ser los objetivos de manejo del paciente amputado, el primer objetivo es lograr autonomía y calidad de vida, ¿no? Que ese paciente rápidamente pueda incorporarse a sus funciones anteriores, ¿no? Porque, como les mencionaba, no es solamente un amputado, sino es una persona que tenemos que tener una visión global de esta persona dentro de su contexto, probablemente un padre de familia, una persona
que forma parte de la población económicamente activa, cabeza de hogar. Entonces, el devolverlo rápidamente a sus actividades cotidianas, pues va a mejorar va a mejorar su calidad de vida y le va a permitir continuar siendo útil y funcional, ¿no? Entonces, lograr autonomía en el paciente para mejorar su calidad de vida es uno de los principales objetivos que tenemos dentro del proceso de rehabilitación. Luego va a ser proporcionar un tratamiento preprotésico integral, ¿no? Preprotésico nos referimos porque es antes de que el paciente pues tenga acceso a una prótesis, ¿no? Entonces, este proceso integral va a hacerse hasta alcanzar un nivel funcional de acuerdo a las condiciones de cada paciente, ¿no? Ahora, lo otro es lograr una protetización eficiente. El tercer objetivo es hacer que los pacientes que son candidatos a utilizar una prótesis puedan usarla de tal manera que tengan una marcha funcional y que de esta forma pues puedan lograr independencia en las actividades de la vida diaria, ¿no? Y el cuarto objetivo viene a ser facilitar una adecuada adaptación psicológica y una óptima integración sociolaboral, que era lo que yo les mencionaba, ¿no? El tema de esta situación de rehabilitación profesional y social. Entonces, dentro de la fase de rehabilitación preprotésica, vamos a ver que se van a realizar tan pronto como sea posible, incluso después de la operación, cuando antes el paciente tenga contacto con un servicio de rehabilitación, pues más rápida va a ser la recuperación, vamos a disminuir el impacto de la pérdida de masa muscular y va a ser pues su recuperación más rápida y vamos a poder pasar a una fase protésica antes, ¿no? Entonces vamos a tener como objetivo independencia funcional en cuanto a autocuidado y vamos a preparar al paciente para que pueda disminuir el dolor que presenta, que ese muñón esté en buenas condiciones, ¿no? Vamos a trabajar ahí todo lo que viene a ser rango articular para evitar las desalineaciones, vamos a trabajar trofismo muscular, ¿no? Tratando de mantener la masa muscular de ese muñón para que pueda tener la fuerza suficiente para poder dar el empuje a la prótesis. Recordemos el alto gasto energético que representa el uso de una prótesis, entonces trabajar todo lo que es trofismo muscular es muy importante. Vamos a trabajar ahí también lo que viene a ser el equilibrio monopodal, ¿no? Porque el paciente tiene que ser capaz de poder mantener el equilibrio en un solo miembro, ¿no? Para que de esta manera el peso de la prótesis no lo lleve a que se caiga hacia el lado de la prótesis, ¿no? Para eso el paciente tiene que tener una buena fuerza en el core abdominal, tiene que tener una buena estabilidad pélvica, tiene que tener un buen equilibrio monopodal y la fuerza suficiente tanto en el muñón como en el miembro contralateral, que es el que va a, de alguna manera, también generar, porque la marcha pues tiene varias fases, ¿no? Fase de apoyo monopodal y fase de apoyo bipodal. Entonces, si el paciente no tiene un buen equilibrio monopodal, va a fallar en esa fase de apoyo monopodal y va a terminar cayendo, ¿no? Entonces, eso es muy importante y se trabaja primero en paralelas, luego en rampas y se trabaja también lo que es la reeducación neuromuscular, trabajando todas las fases de la marcha a través de lo que es la ayuda de una retroalimentación visual con el uso de un espejo, ¿no? Luego vamos a tener ya la etapa protésica, cuando el muñón ya tiene una buena cicatrización, es un muñón que tiene un buen rango articular inmediato superior, cuando tiene también ya buen equilibrio, coordinación y además también el paciente ya ha terminado exitosamente esta fase preprotésica, pasaremos ya a lo que viene a ser la fase de entrenamiento con la prótesis, ¿no? Primero vamos a valorar qué prótesis es la adecuada para el paciente, si es que el muñón tiene las condiciones óptimas para que ya puedan tomarle el molde y de esa manera poder confeccionar la prótesis personalizada con un socket adecuado para que pueda haber un acople entre el muñón y este socket, ¿no? Y eso nos asegure que esta prótesis pues pueda ser funcional. Y luego viene la rehabilitación postprotésica, que viene a ser ya cuando el paciente ya está con la prótesis, vamos a trabajar todo lo que es el entrenamiento de la marcha,
corregir posturas frente al espejo, entrenamiento de marcha con uso de alguna ayuda ortopédica, ¿no? O sea, primero con descarga parcial, luego ya con descarga total. Vamos a corregir todas las fases de la marcha, patrones dinámicos de la marcha y postura. Vamos a trabajar marcha lateral, marcha en zigzag, marcha en terrenos irregulares, marcha y braceo para poder trabajar todo lo que es la coordinación y la disociación entre la cintura pélvica y escapular, marcha con obstáculos y subir y bajar gradas, ¿no? Y trabajar también en planos inclinados, porque la finalidad de que el paciente tenga una prótesis no es estética, ¿no? La finalidad de que el paciente tenga una prótesis es que esta prótesis pueda ayudarle a hacer todo lo que él hacía antes de que tuviera este inconveniente de la amputación, ¿no? Entonces, como vemos, es un abordaje multidisciplinario, intersectorial, donde vamos a jugar un rol muy importante el médico rehabilitador que va a acompañar todo este proceso y que va a ir guiando cada fase y que va a ir dando las indicaciones necesarias de lo que se va a trabajar, el terapista físico, que es quien va a ejecutar finalmente todo el programa que uno establezca, el terapista ocupacional, porque como les mencioné, vamos a tener que trabajar en base a que él vuelva a ser funcional de acuerdo a las actividades que desempeñaba con cotidianidad, el asistente social, porque hay que ver todo el contexto y el entorno social que aborda ese paciente, y también psicología para poder atravesar el proceso de esta adaptación a esta discapacidad que ha adquirido, ¿no? Entonces, aquí cuando vemos dentro de las fases de rehabilitación, también podemos hablar incluso de que la rehabilitación en un paciente amputado, cuando es un paciente con una amputación traumática, pues va a empezar desde la fase posoperatoria, ¿no? Nosotros vamos a tener contacto con el paciente por primera vez después de que lo han operado, obviamente ha tenido el accidente, viene, lo estabilizan, se hace la amputación y luego pues vamos a tener contacto con él. Pero cuando hablamos de pacientes crónicos, o sea, porque recordemos que una de las mayores causas de amputación en miembro inferior es por causa vascular, o sea, pacientes con diabetes complicada, no es que ellos vienen y que hay que amputar inmediatamente, muchos de ellos ya están, digamos, en tratamientos, ya están siguiendo controles, ¿no? Ya han pasado por el cirujano cardiovascular, ya se está tratando de hacer todo lo médicamente posible para salvar ese miembro inferior hasta que, bueno, pues cuando ya no hay otra opción, se plantea lo que es la amputación del miembro inferior. Entonces, si nosotros estamos frente a estos casos de pacientes crónicos, sí podemos hablar de que la rehabilitación puede empezar desde una fase preoperatoria, ¿no? En donde va a incluir todo lo que es el prequirúrgico, la compensación de las enfermedades de base y vamos a trabajar todo lo que viene a ser la parte de prevención dentro de lo que viene a ser rehabilitación, la parte preventiva. Por ejemplo, ejercicios respiratorios, ¿no? Porque estos pacientes que van a ser sometidos a cirugía ya son pacientes con comorbilidades, son pacientes que tienen movilidad reducida y que pues podrían sufrir procesos como neumonías intrahospitalarias, ¿no? Entonces, habría que asegurarnos de que ese paciente entre con una buena función pulmonar y ejercicios respiratorios de manera preventiva serían una buena alternativa antes de que entre a la cirugía. Ejercicios de fortalecimiento muscular, como les mencioné, poder preparar a esa masa muscular para que el deterioro propio del consumo energético por la cirugía y propio de estar en cama no sea muy marcado, ¿no? Entonces, si vamos trabajando ya fortalecimiento muscular desde antes de la cirugía, vamos a limitar el impacto que tiene lo que es la sarcopenia, ¿no? Y apoyo psicológico para que el paciente pues acepte esta nueva realidad a la que se va a enfrentar y pueda de esta manera tener un mejor estado de ánimo que le permita una recuperación más rápida y que le permita también colaborar más con su proceso de rehabilitación y que se acorte pues el tiempo que se necesita para que él vuelva a incorporarse a su vida, ¿no? Luego viene la fase posoperatoria. Ahí como les he puesto en amarillito, ¿no? Dice que los amputados traumáticos no hacen fase preoperatoria, obviamente, ¿no? Ellos pasan de frente a la fase posoperatoria. En esta fase posoperatoria, el objetivo principal es movilización precoz.
Incluso se puede iniciar un día después de la cirugía. Obviamente tiene que haber una adecuada analgesia y podemos empezar con ejercicios respiratorios y trabajar preventivamente, previniendo posturas viciosas, enseñándole al paciente, por ejemplo, cómo es que debe vendarse el muñón para darle una buena forma y cómo es que tenemos que mover las articulaciones para que no mantengamos una posición fija y de esta manera no se den acortamientos musculares, ¿no? ¿Por qué es importante esto de la movilización precoz o por qué hago tanto hincapié en el hecho de actuar de manera preventiva incluso desde una fase preoperatoria, ¿no? Porque hay estudios que hablan que un joven sano, ¿no? O sea, estamos hablando de una persona joven sin ninguna comorbilidad. Si por algún motivo pasa 28 días hospitalizado, o sea, 28 días que está inactivo, puede llegar a perder 500 gramos de masa muscular en las piernas. Ahora, adultos de más de 65 años, que es lo más frecuente que veamos en amputaciones de pacientes con diabetes, luego de 10 días de inactividad, pueden llegar a perder 1.500 gramos de masa muscular en las piernas. O sea, se triplica la sarcopenia, ¿no? Un paciente incluso hospitalizado 3 días puede perder 500 gramos de masa muscular en las piernas. Entonces nos damos cuenta que para un adulto joven 500 gramos de masa muscular perdida, se requieren 28 días que estés postrado para que recién empiece a perder esa cantidad. En un paciente adulto mayor hospitalizado, solamente 3 días de inactividad ya puede llevarnos a una pérdida de hasta medio kilo de masa muscular. Y si hablamos de 10 días de inactividad, se puede hasta triplicar la velocidad con la que se consume esta masa muscular y con la que van a ir perdiendo fuerza, ¿no? Y es como un círculo vicioso. Obviamente el paciente tiene menos masa muscular, tiene menos fuerza, va a estar postrado, va a estar más tiempo inmóvil y si va a estar más tiempo inmóvil, va a seguir perdiendo masa muscular y bueno, es un círculo vicioso del cual después es difícil ir recuperando el trofismo, ¿no? De ese muñón. Entonces, por eso es importante hacer una intervención temprana, incluso al siguiente día de posoperado ya podemos nosotros de manera hospitalaria estar dando terapia física, ¿no? Ahora, la evaluación del muñón es importante porque a nosotros como médicos nos va a permitir saber si es que ese muñón está adecuado para que pueda ser protetizado, ¿no? Entonces, hay que evaluar la morfología del muñón, cómo está la piel, cómo está la coloración, cómo está la cicatriz, si es una cicatriz retráctil, móvil, si es dolorosa o no dolorosa, la palpación, si es que hay presencia de dolor de miembro fantasma, cómo está el balance articular y cómo está el balance muscular, o sea, el trofismo y el rango articular, ¿no? Ahora, ¿cuándo hablamos de que un muñón es adecuado? El muñón adecuado es aquel que tiene una forma cónica, ¿no? Es aquel que tiene una sensibilidad normal y aquel que tiene una cicatriz móvil y central, o sea, bien situada y que es móvil, que no hay adherencias, ¿no? Entonces, muñones inadecuados son, por ejemplo, muñones como este que es cuadrangular, ¿no? O este, por ejemplo, que tiene una cicatriz bulbosa con adherencias, retráctil, ¿no? Entonces, estos muñones, por ejemplo, van a tener problema para poder encajar dentro del socket. Y luego dentro de la fase preprotésica, y como les decía, hay que trabajar rutina del muñón. La rutina del muñón viene a ser cómo vendarlo para que pueda mantener esa forma ideal que queremos, que es la forma cónica, trabajar la alineación del muñón, el trofismo, trabajar lo que es la liberación de adherencias dentro de la cicatriz, reeducación funcional. Aquí en esta fase preprotésica trabajamos no solamente enfocado al muñón, sino vamos a trabajar todo lo que viene a ser una reeducación neuromuscular, tanto en miembros inferiores, miembros superiores, vamos a trabajar todo lo que es la fuerza en tronco y todo lo que viene a ser equilibrio, ¿no? Luego puede pasar a un entrenamiento con pilón. Esto del entrenamiento con pilón puede darse solamente en amputados transfemorales, ¿no? En estos amputados transfemorales puede hacerse un pilón que viene a ser como una prótesis no es una prótesis, es un ortético en sí, rudimentario, que lo hacen los terapistas ocupacionales, que se usa como para ir probando qué tan buen acople tiene el paciente con con este pilón y de esa manera ir entrenando ya su patrón de marcha, porque no siempre es fácil adquirir la prótesis, ¿no? Muchas veces por temas económicos, la fase protésica puede extenderse, ¿no? La fase
protésica puede extenderse. Entonces, por ejemplo, a veces está el tema de que una prótesis cuesta más o menos 9.000, 12.000 soles y a veces el paciente no puede adquirirla. Esa salud la brinda de manera gratuita. El Almazor hace la indicación, el médico rehabilitador hace la indicación de la confección de la prótesis de acuerdo a las características que requiere el paciente, pero esto es un proceso logístico y puede demorar 6 meses a veces o más, ¿no? Entonces, no siempre es fácil que pasar a la fase de protetización o a la fase post-prótesis, ¿no? Entonces, este pilón nos puede dar una ayuda para ir ya trabajando funcionalidad, patrón de marcha y tener un avance en el proceso de rehabilitación, ¿no? Entonces, lograr bipedestación, el objetivo de este pilón, o sea, de esta protetización provisional que les menciono, es lograr bipedestación, mejorar y restablecer el equilibrio, trabajar la parte propioceptiva, iniciar ya la deambulación, mejorar la funcionalidad y mejorar también el trofismo del muñón hasta que el paciente pueda pues tener su prótesis. Ahora, ¿cuándo todo paciente es tributario de prótesis? Pues no. Hay pacientes en los que por el gasto energético que implica el uso de la prótesis, probablemente no sean candidatos, ¿no? Por ejemplo, en amputaciones transfemorales bilaterales de origen vascular con edad avanzada. Hablábamos de que la amputación transfemoral ya te daba 60% de gasto energético y bilateral hasta el 100% de gasto energético. Si hablamos de un adulto mayor de 75, 80 años que va a tener que manejar 2 prótesis, ¿no? Porque es bilateral la amputación, probablemente él no sea candidato a ser protetizado, porque si él ya tiene comorbilidades, estas comorbilidades ya de por sí generan un deterioro funcional en el paciente y si le agregamos pues el gasto energético que implica manejar 2 prótesis, ese paciente no compensa lo que es costo-beneficio, gastar 18.000 o 24.000 soles en 2 prótesis que no va a usar, que muy probablemente se conviertan solamente en algo cosmético para él, pero que no va a ser funcional. Entonces, ellos no serían candidatos. ¿Quiénes más no serían candidatos? Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen una amputación transfemoral con una flexión irreductible del muñón superior a 45 grados. O sea, si es que hay anquilosis de la articulación en 45 grados, ¿no? Articulación de la cadera está en 45 grados y ahí está anquilosada, por eso dices una flexión irreductible. Entonces, obviamente, ese paciente no es candidato porque ¿cómo podemos poner el muñón? ¿Cómo vamos a alinear el muñón con la prótesis de tal manera que pueda hacer bipedestación? Ya esa rigidez articular en 45 grados hace que la alineación que necesita para la marcha sea imposible, ¿no? Entonces, tampoco es candidato. Por eso es importante trabajar de manera preventiva estos acortamientos musculares para que el paciente llegue en óptimas condiciones. Después de 2 semanas de tratamiento en el gimnasio, o sea, se refiere a en el área donde se hace la terapia física, que nosotros lo llamamos gimnasio, después de 2 semanas de tratamiento en el gimnasio, si durante la fase preprotésica no hemos conseguido que el paciente sea capaz de dar algunos pasos dentro de las paralelas, ¿no? O sea, eh, si ya llevamos, o sea, esta indicación, este enunciado habla obviamente en un paciente que está teniendo una rehabilitación diaria, ¿no? Si después de 15 días de una rehabilitación intensiva diaria, eh, donde venimos trabajando toda la parte de fortalecimiento, toda la parte de rango articular, de alineación, cuando intentamos que él se pare y dé un paso, no logra hacerlo, entonces pues no es candidato al tema de la prótesis porque este paciente tiene un nivel funcional muy bajo, entonces no va a poder tolerar el gasto energético que implica el uso de la prótesis, ¿no? Entonces habría que valorar. Esta no es una contraindicación absoluta porque, como les digo, puede ser que a algunos pacientes les tome más tiempo que otros, ¿no? Esas 2 semanas son un referente, hablando de un tratamiento, pues, que no es el real, ¿no? Porque el real es que a veces el paciente le dan de alta y le mandan una interconsulta con rehabilitación y a veces el paciente recién después de 3 o 4 meses tiene la consulta y recién después de 5 meses tiene la terapia, entonces ahí no podemos aplicar esto, ¿no? Ahí
esto es en un panorama ideal en donde el paciente ya ha recibido todas las fases, desde la preoperatoria, posoperatoria, está en la fase preprotésica y ya estamos después de 15 días de tratamiento intensivo y el paciente no logra dar paso. Bueno, entonces luego viene la fase protésica, que sería la colocación y el retiro de la prótesis, o sea, hay que enseñarle al paciente a colocarse la prótesis, a retirársela, hay que reforzar ejercicios de equilibrio y empezamos a trabajar también lo que viene a ser patrón de marcha ya fuera de paralelas, ¿no? Y también en terrenos irregulares y algunos ejercicios avanzados de fortalecimiento e independencia en las actividades de la vida diaria. O sea, como siempre les digo a los alumnos, la idea de que el paciente tenga una prótesis es que si él está con pantalón y tú lo ves caminar, pueda darte la impresión de que tiene una ligera claudicación en una de las piernas, pero no se note que él está caminando como si estuviera con una pata de palo, ¿no? Sino que la prótesis pues haga el movimiento armónico que simule un patrón de marcha funcional. Por eso acá vemos, por ejemplo, esta imagen de alguien que está cargando su bicicleta y bajando gradas y está usando prótesis, ¿no? O sea, prácticamente está haciendo una actividad como si no tuviera una amputación. La prótesis está supliendo la función del miembro perdido, ¿no? Y es lo ideal. Acá vemos otra imagen en donde el paciente es capaz de arrodillarse, ¿no? Está arrodillado en la colchoneta mientras que trabaja con el balón propioceptivo. Entonces, de esta manera, pues este paciente puede arrodillarse, puede subir gradas, como en la imagen de acá, bajar gradas. Esa es la idea de hacer el proceso de protetización, que esta prótesis sea tan funcional que le permita al paciente volver a hacer sus actividades casi igual que antes de haber sufrido el evento de la amputación. Y luego viene el tema de la fase de rehabilitación sociolaboral, es el último eslabón de este proceso de rehabilitación integral, en donde, pues, como les decía, abarca todo un trabajo multidisciplinario, multisectorial, que busca reintegrar a la persona con discapacidad a su vida laboral y comunitaria, ¿no? Acá, por ejemplo, en la imagen estamos viendo una persona con una amputación de miembro inferior, que ha regresado a su taller mecánico en donde sigue haciendo sus funciones como hasta antes del evento, ¿no? Probablemente por la edad de este paciente, el evento traumático. Acá vemos también una persona que, bueno, la mayor parte que hemos hablado es de amputación de miembro inferior porque es lo más común, pero por ejemplo acá tenemos una chica con una amputación de miembro superior que ha vuelto a su trabajo en oficina y que tiene su prótesis, ¿no? De miembro superior. Acá vemos cómo estas personas que tienen prótesis, pues están compartiendo un momento social junto con otras personas que no tienen ninguna discapacidad, o sea, es parte de su integración social, ¿no? La capacidad que tenga esta persona de aceptar, de no entrar en depresión por el tema de esta nueva realidad que le toca vivir, sino que aceptarlo, adaptarse y empezar a incluirse dentro de su contexto o de su comunidad, ¿no? Acá también vemos incluso personas que a raíz de estos eventos, ¿no? Que tienen este problema de amputación, hasta forman sociedades en las cuales pues pueden formar grupos de autoayuda y incluso pueden hacer actividad deportiva, ¿no? Ellos a veces hay lo que es el futsal para amputados y también ahorita están trabajando lo que viene a ser, por ejemplo, básquet en silla de ruedas, ¿no? O acá, como vemos en este caso, con una prótesis ya especial deportiva, lo que viene a ser el atletismo, ¿no? Como parte de actividades de integración. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta cuando hablamos del tema de las prótesis? Las prótesis van a ser, pues, miembros artificiales que están diseñados para reemplazar una extremidad faltante por amputación, por ausencia adquirida o por ausencia congénita, y que existen diferentes tipos de prótesis, ¿no? Que van a depender del nivel de amputación y que van a depender también de si es de miembro superior o de miembro inferior y de la tecnología que se utiliza para la fabricación de la prótesis. Vamos a tener prótesis de control corporal, ahora hay prótesis mioeléctricas y hay prótesis híbridas también, ¿no? Y vamos a ver que las prótesis pueden ser de dos tipos, también funcionales o estéticas, ¿no? Dependiendo de el fin que queramos nosotros darle, ¿no? Por ejemplo, acá vemos esta prótesis, ¿no? En donde ha habido una amputación transmetatarsial y que obviamente el fin de esta prótesis es básicamente cosmético, ¿no?
Y aquí vemos otras prótesis que sí, pues lo que se busca es una funcionalidad. Vemos que va a cambiar el pie de esta prótesis porque esto le va a dar mayor impulso al atleta y que son prótesis específicamente creadas para lo que son atletismo, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, pues vamos a determinar si es funcional, si es estética y se adapta de acuerdo a las necesidades también del paciente, ¿no? ¿Qué criterios entonces se necesitan para una protetización definitiva? Primero, que haya marcha útil con prótesis provisional, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los pacientes que pueden usar pilón, que es la prótesis provisional, si con pilón logran marcha útil, entonces este paciente sí o sí es candidato a una prótesis definitiva. Que haya un buen estado general y una buena expectativa de vida, ¿no? Como les mencionaba, las comorbilidades van marcando también parámetros para saber si el paciente es o no es candidato a prótesis. Por ejemplo, si yo tengo un paciente amputado por pie diabético, ¿no? Por problema vascular, que además tiene ceguera bilateral, pues ya tiene múltiples comorbilidades, tiene neuropatía diabética en el otro miembro. Entonces, este paciente, por sus comorbilidades, probablemente ya no sea candidato a prótesis, ¿no? Entonces, si tiene buen estado general y hay una buena expectativa de vida, sí es un paciente que es candidato a una prótesis definitiva. Un nivel sensorio adecuado, un buen estado de la piel, sin rosaduras, sin úlceras, porque obviamente si no podríamos, si ya el paciente tiene un antecedente de daño microvascular y el paciente tiene alguna rosadura o alguna ulceración, esto pues puede conllevar a que se infecte eso y necesitemos subir el nivel de amputación, ¿no? Entonces, tiene que tener un buen estado la piel y el paciente tiene que tener buen equilibrio, tiene que haber colaboración familiar desde el punto de que tiene que haber compromiso para que lo traigan a las terapias, para que puedan estar presentes y también para ayudarle en el estado emocional al paciente y que de esta manera pues también pueda asegurarle la adquisición, ¿no? Porque hay trámites que hay que hacer si lo da el seguro de manera gratuita, pero tiene que venir el familiar y hacer todos los trámites necesarios, o si es que hay, pues, la posibilidad de que la familia costee también la prótesis, ¿no? El tema de una buena cantidad de masa muscular para poder tolerar la fuerza que requiere la movilización del aparato protésico, un buen estado de todas las articulaciones, tiene que estar conservado el rango articular y la voluntad del uso de prótesis por parte del paciente, pues, ¿no? Tiene que él desear usar la prótesis para poder dar la indicación. Dentro de los tipos de prótesis, aquí tenemos, por ejemplo, prótesis de miembro superior. Tenemos que hay algunas prótesis que son específicas de actividades, que son diseñadas para tareas particulares, ¿no? Para tareas laborales o para lo que viene a ser deportes, como por ejemplo acá vemos que la parte final de la prótesis ha sido adaptada para que pueda jugar básquetbol este paciente que tiene una prótesis de miembro superior. O acá también, ¿no? Que la parte final de la prótesis ha sido adaptada para que pueda engancharse y maniobrar el manubrio del timón porque practica la parte de ciclismo. Acá también vemos que en la joven que hace lo que es aeróbico, la parte final también tiene otra terminación, ¿no? Porque son específicas de algunas actividades. Tenemos prótesis pasivas, que son básicamente estéticas, ofrecen apariencia y se utilizan para actividades que no requieren manipulación, como la que podemos observar en la imagen o como la manito de acá abajo, ¿no? Y también tenemos prótesis de control corporal. Estas prótesis de control corporal van a utilizar un arnés, van a utilizar cables, que lo que buscan esos cables es transmitir lo que es el movimiento de otras partes del cuerpo hacia la prótesis, con la finalidad de que poder generar esta fuerza de impulso que le dé movimiento a la prótesis, ¿no? Tenemos las mioeléctricas que funcionan detectando señales eléctricas en los músculos residuales y que eso, pues, ¿no? A través de este sensor que va a medir la electricidad que produce la contracción de estos músculos, va a dar la orden para el movimiento, ¿no? Estas son más caras, son de última generación y pues cada vez se van perfeccionando para ser, digamos, más finas, ¿no? Y las híbridas que combinan diferentes tecnologías como parte de control corporal y mioeléctrico con la finalidad de ofrecer también mayor funcionalidad, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, las mioeléctricas y acá vemos algunas, las híbridas, que tanto con control corporal como con señales mioeléctricas ayudan a regular y a controlar el movimiento.
Dentro de lo que viene a ser las prótesis de miembros inferiores, vamos a tener, por ejemplo, lo que son los desarticulados de cadera. Acá vemos esta prótesis de desarticulado de cadera, que están compuestas pues por un encaje, ¿no? Por la articulación de la cadera y la articulación de la rodilla y del pie, y que se combinan pues para ofrecer un ajuste cómodo y una movilidad ligera, ¿no? Van a tener la cesta pélvica, van a tener su rodilla, su socket y su pie protésico, ¿no? Y luego vamos a ver que también pueden haber prótesis transtibiales, que son las que van por debajo de la rodilla, que lo que buscan es sustituir la pierna desde la rodilla hacia abajo, ¿no? Acá tenemos una prótesis transtibial y consta de dos componentes, el socket, que es donde va a acoplarse el muñón, y lo que viene a ser el pie protésico, ¿no? La prótesis transfemoral, que es aquella prótesis por encima de la rodilla, que sustituyen la pierna desde la rodilla hacia arriba y que tiene ya tres componentes, ¿no? El socket va a tener la rodilla y va a tener el pie protésico, ¿no? Y también tenemos prótesis de pie, que están diseñadas para restaurar la movilidad del pie, ¿no? Y la función del pie perdido, ¿no? Como en este caso, ¿no? Para poder dar apoyo, soporte, para poder hacer lo que viene a ser la dorsiflexión durante la marcha. Entonces, en general, los componentes de una prótesis van a ser primero el sistema de suspensión. El sistema de suspensión es lo que mantiene unida la prótesis al cuerpo, ¿no? Luego vamos a tener lo que viene a ser el encaje, que es la parte que conecta el muñón y que proporciona soporte y estabilidad, ¿no? Y que va a variar el diseño del encaje o el socket de acuerdo al tipo de prótesis. Las articulaciones, ¿no? Por ejemplo, como les decía, en la transfemoral, ya la prótesis consta de articulación de rodilla, articulación de tobillo y pie, y el pie, ¿no? Entonces, esta articulación va a reemplazar la función de la articulación perdida, ¿no? Y es importante porque puede ser, podemos tener rodillas articulada, puede ser policéntrica, pueden ser multiaxiales, y de acuerdo a eso va a ser la funcionalidad que tenga la articulación, ¿no? Entonces, los elementos de control, que son los cables o sistemas eléctricos o mioeléctricos que se encargan de darle movimiento, y el dispositivo terminal, que viene a ser la parte que realiza la función, que puede ser la mano o el pie, ¿no? Y el pie igual, ¿no? Puede ser un pie articulado, puede ser un pie rígido, puede ser un pie multiaxial, ¿no? O monoaxial, dependiendo de en qué ejes va a poder desplazarse, ¿no? Y eso va a depender de la edad del paciente, va a depender del equilibrio y coordinación que tenga, ¿no? Obviamente, mientras que el paciente más joven y más funcional, pues le daremos una prótesis articulada, multiaxial, policéntrica, mientras que si el paciente es adulto mayor y no tiene una vida muy activa, trataremos de darle un poquito más de estabilidad, dándole tal vez un pie SACH y o sea, priorizaremos la estabilidad ante la función, mientras que en un paciente joven la función, ¿no? Porque él ya de por sí tiene mejor estabilidad y coordinación. Entonces, los diseños del socket, por ejemplo, vamos a tener en los transtibiales, que pueden ser encaje PTB, PTS, KBM o TBS, y ahí vemos las referencias de los diferentes tipos de socket, ¿no? Va a depender de dónde se realice la carga, ¿no? Por ejemplo, en el PTB la carga se realiza debajo de la rótula, a nivel del tendón rotuliano, ¿no? En el PTS, por debajo de la rótula, en el tendón rotuliano, y en el encaje KBM, pues vamos a ver que el muro anterior libera completamente a la rótula y que son los laterales los que van a remontar el peso por encima de los cóndilos, ¿no? Y el encaje TSB, que es uno de los encajes más empleados actualmente, su principio de apoyo es hidrostático, no hay zona de presión concentrada en el muñón y que se puede aplicar sistemas de anclaje tipo bomba al vacío, por ejemplo, ¿no? Y aquí en las transfemorales, que puede ser de encaje cuadrangular con con interfase de silicona, o encaje de contención isquiática también con encaje de silicona, ¿no? El conjunto pie-tobillo, que puede ser el básico, que les mencionaba, pie SACH, que es un tobillo rígido que permite solamente una flexión plantar de 15 grados. Las ventajas es que son duraderos, son económicos y son diseñados para personas que no requieren caminar a velocidad y que pues queremos priorizar la estabilidad
antes que la función, ¿no? En cambio, los pies articulados, que pueden ser de eje único o multieje, el eje único van a permitir movimientos solamente de flexo-extensión. Es frecuente, por ejemplo, en amputaciones encima de rodilla, reduce el esfuerzo necesario para el control de la prótesis. Y el multieje, que puede permitir todos los movimientos, inversión, eversión, rotaciones, suman peso y ruido y requieren revisiones periódicas, ¿no? O sea, son un poco más costosos y requieren más cuidado también, pero es ideal para pacientes jóvenes, ¿no? También tenemos pies con respuesta dinámica que almacena y libera la energía durante la marcha, dan como una sensación de empuje o despegue, y esto es bueno también para amputados activos que varían su velocidad al caminar o que cambian de dirección rápidamente o que cambian largas distancias, ¿no? Bueno, esta es parte de la bibliografía de donde pueden ampliar un poco más el tema si es que desean. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, consulta, o si todo está claro. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna duda sobre el tema? Doctora, buenas noches. Una pregunta Ajá. sobre el dolor fantasma en el miembro amputado, ¿cómo se manejaría? Mira, ahí cuando hay dolor de miembro fantasma, es un tipo de dolor neuropático. Bueno, no tanto es neuropático y también es nociplástico, ¿no? Es un dolor que se va a dar porque hay una sensibilización, o sea, el dolor no solamente está localizado a nivel del muñón, sino que justamente se presenta en una estructura que ya no está. Pero eso es porque nuestro cerebro no ha tenido el tiempo para poder. Ustedes saben que en nuestro cerebro está la figura del homúnculo, ¿no? Donde está graficado todo nuestro cuerpo. Entonces, para tu cerebro todavía no ha procesado el hecho de que ya no tiene esa extremidad. Por eso sigue mandando señales de dolor, ardor, picazón. Entonces, parte del manejo es a través de lo que son tratamientos invasivos, por decirlo de alguna manera, como bloqueos, ¿no? Bloqueos de raíces nerviosas que van hacia las zonas del miembro inferior que ya no tiene. Por ejemplo, si el paciente dice que le arde la planta del pie o es un amputado de cadera, pero dice que le duele la rodilla, ¿no? Podemos bloquear lo que son las raíces ahí de L3, L4, ¿no? Dependiendo del área donde tiene dolor. Y entonces estos bloqueos paravertebrales pueden ayudar a manejar el tema de estos envíos de señales dolorosas que no están, ya no existen, ¿no? Lo otro es trabajar con la reeducación de nuestro cerebro, ¿no? Vieron tal vez en una imagen ahí, ahorita la voy a poner, en una imagen lo que estaban haciendo, espérense, acá está. ¿Ven esta imagen de acá en donde se está trabajando con el espejo? No sé si se observe o no, o ya se dejó de compartir. Sí, ha dejado de compartir, doctora, Ya, porque no observo. ya, ahorita la voy a colocar para que lo puedan ver. A ver, compartir. Ya, ¿ahora sí se ve? Sí. Ya, acá en esta imagen, por ejemplo, estamos haciendo lo que es una reeducación neuromuscular y propioceptiva, ¿no? Si ven, estamos aplicando lo que viene a ser el espejo. Acá está el miembro sano y hacia el otro lado, obviamente, el miembro que falta, pero lo que estamos tratando de hacer es que nuestro cerebro reconozca a través de lo que es el reflejo de esta pierna y vamos en la pierna que no en la pierna que tenemos, en la pierna buena, vamos a realizar movimientos, vamos a realizar masaje, vamos a realizar aplicación, por ejemplo, tal vez de manipulación para que nuestro cerebro al ver la imagen proyectada pueda ir estructurando y pueda generar, o sea, por ejemplo, por darte una idea, si te pica el pie, te rascas el pie contralateral y en el espejo, al reflejarse la imagen inversa, es como que engaña a tu cerebro de que estás manipulando la extremidad que te falta, ¿no? Y así vamos a ir
trabajando el proceso de desensibilización de este miembro hasta que tu cerebro vaya acostumbrándose y vaya readaptándose a que ya no tenemos ese miembro. Lo primero que se hace es tratar de manejar el dolor con la proyección de la imagen. Y lo otro es que al trabajar el input sensorial a nivel del muñón, vamos a ir enviando un estímulo táctil para que el cerebro vaya reconociendo las terminaciones en la zona del muñón y vaya procesando la ausencia del miembro inferior, ¿no? Entonces, el miembro fantasma se puede trabajar a través de las técnicas de reeducación con espejo, ¿no? Y se puede trabajar también trabajando la parte propioceptiva a nivel del muñón y ya con medicamentos que ayuden para manejo de dolor neuropático y con procedimientos que intervengan como bloqueos, ¿no? Nerviosos. Ya, doctora, muchas gracias. Ok. Listo, chicos. ¿Alguna otra duda o consulta? Bueno, entonces si no hay más preguntas, damos por terminada la clase y el examen va a ser para el día 25, ¿no? No, 23, es jueves 23, ¿verdad? Jueves 23 a las 5 de la tarde. Igual cualquier cosa con la delegada estamos coordinando para ver bien cómo va a ser la distribución, porque ustedes ahora dan el examen en informática, ¿no? En el aula. Entonces, cómo van a distribuirse en cuántas aulas y todo eso ya lo coordinamos por interno para el jueves 23 a las 5 de la tarde poder hacer lo que es la evaluación. Que tengan buen día, chicos. Cuídense. Hasta luego. Ya, doctora, muchas gracias. Hasta luego, doctora, gracias. Buenas noches, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora.